Pero no, cachito. Bien, olis a todos. Bien, como siempre empezamos nosotros solitas, así que olis niñas, vamos a hacer el saludo más rápido. Hoy el tema es Saturno y los límites sanos, ¿sí? Que esto ya estamos hablando en el video de Azrael, creo. Y ahí en otro video más estuvimos también repitiendo esto de los límites, de poner ¿no? Estas pequeñas barreras de convivencia, por decirlo de una manera, para que no traspasen nuestros límites personales, ¿no? Porque al fin de cuentas siempre vamos a tener límites porque el humano tiende a ser territorial, ¿no? Entonces es como hasta acá llega cierta situación, por más que estemos con mente abierta, por más que estemos permisivos a que pasen cosas nuevas, a que más gente nos conozca, a abrir nuestro corazón, a abrir nuestras energías, ¿no? Pero todo tiene un cierto límite, que es cuando uno se pasa a perder a sí mismo, por decirlo de una manera, y empieza a tener dudas, inseguridades o cosas que no nos corresponden. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que empezar a establecer estos límites que en sí están incluso en el universo más elevado en cuanto a conciencia. En la estructura universal están puestas las leyes universales, herméticas, hay un montón de leyes que según las creencias se fueron decantando en la Tierra o bajando en la Tierra de diferentes maneras, de diferentes culturas. Entonces fueron gestando lo que es la cultura, por ejemplo, en base a las religiones o creencias en la Tierra. Bien, como siempre digo, si la información te resuena, buenísimo, gracias por quedarte, por acompañarnos, acordarte de suscribirte a los canales que después van a estar en la cajita de descripción y de seguirnos en las diferentes redes sociales, que si no estoy yo, está Javi, si no está Char, o sea, siempre estamos distribuidos por las diferentes redes, pero todos estamos en Telegram, ¿sí? El grueso de Crystal pasa por Telegram, mayormente. Bien, teniendo en cuenta esto, los que no les resuena la información, gracias por quedarse hasta aquí. Y no hace que se suscriban ni nada, sino con que sigan su camino está bien, porque todos tenemos que buscar dónde resonamos y dónde nos sentimos cómodos para poder expandir nuestras conciencias o evolucionar personalmente o como lo quieran llamar. Bien, hola Ale. Ahí está, andamos. Hola, sí, ¿cómo están? Yo bien, ya nos instalamos ya. Aunque estoy así todo el día, pero hace frío hoy. Hoy día está lloviendo aquí, así que estamos fascinados con la lluvia. Acá llueve menos que en Argentina, pues sí que mejor que llueva. Claro, bueno, ayer, de hecho, estaba bien. Claro, la parte que cordillerana. Sí, pues, sí, es distinto. Ayer escuché una palabra, estaba escuchando algo de neurociencia a nivel de los adolescentes, que siempre estoy metida en esos grupos así como de cómo enseñar mejor a los adolescentes, a los niños y toda la cosa, con psiquiatras, psicólogos, pero todos como con la onda, con el lineamiento universal. Y escuché la palabra, te ayuda a configurar al sí mismo, ¿ya? Pero no tiene que ver con Saturno porque ellos no hablan de los planetas, pero yo en mi mente asocio todas las cosas que dicen con los planetas para poder después comunicarlo de esa forma. Y me gustó eso, te ayuda a configurar el sí mismo, que tenía que ver cómo los adolescentes estaban configurando a sí mismos en esa etapa debido a la parte social, a la parte del apoyo familiar, a diferentes zonas que ellos se van formando a sí mismos, que por eso se ligan a la música, porque tienen que ver con un frente de ellos y todo. Y me llamó la atención porque justamente el configurarse a sí mismo tiene que ver con Saturno. Y por eso a ellos que empiezan a los límites, empiezan las estructuras, que no quiero hacer eso, que no quiero lo que me dice mi familia, a esos de los mandatos familiares, que tiene que ver todo con lo que es Saturno, ya con esa parte de los límites, de lo que nos da como un marco, ¿ya? Y los adolescentes quieren salirse de ese marco que estaba formándose a nivel familiar.
por ende son rebeldes, otros no, en vez de ser rebeldes como que hacen caso en todo y dejan de ser sí mismos, ¿ya? Entonces Saturno te ayuda a configurarte a ti mismo. Y obviamente que en la época medieval o hasta el siglo XIX-XX, Saturno siempre fue como el maléfico, ¿ya? Y también es una creencia que hay que actualizarla, ¿ya? Así como hay creencias que nosotros tenemos de que todo lo que tenemos que hacer es en base al sacrificio y que si no te sacrificas no tienes abundancia, qué sé yo, que son creencias antiguas que en su momento sirvieron, ¿ya? En su momento sirvieron, pero ahora ya está, el planeta Tierra ya tiene otro sistema, ya está actualizado y por ende tenemos que subir el escalón. Por eso para mí ya lo que es Saturno no es el maléfico ni tampoco el benéfico, aquí para qué ponerle etiqueta, sino que simplemente te ayuda a gestionar de mejor forma lo que quieres ser tú, que es tu Sol, ¿ya? Y que se suma a la configuración de otros planetas para ayudar a... Mati, ¿puedes sacar a la monita mejor? Porque va a estar cantando. Claro, Cierra mejor. digamos que un poco esto de si es benéfico o es maléfico Saturno queda un poco a través del mito, ¿no? De lo que fue el mito de Cronos, que era primero el titán del tiempo, primero el titán del tiempo, que era el que devoraba a sus hijos, ¿no? Era como el paso irremediable del tiempo y no había nada que pudiera frenarlo, ¿sí? Era como, si bien era una energía, desde nuestra perspectiva, era una energía que era un ser, una entidad, un ser como tal, con vigencia y presencia en la Tierra. Con el paso del tiempo, a medida que el mito se iba como suavizando o perdiendo fuerza, ¿no? Porque todos los mitos crecen con una fuerza por el momento vigente y después se va como extendiendo en el tiempo y va como perdiendo esa fuerza, dejó de ser el devorador de sus hijos, en el sentido de que era dejó de ser aquel que devora el tiempo de los que están vivos, sino que empezó a ser como aliado del que estaba vivo cuando pasó a bajar como, por decirlo de una manera, una categoría desde Titán, que era como más salvaje, más abierto, más inferior capaz en un sentido de conciencia, porque era una conciencia nueva, a ser el Dios Padre tiempo, o sea, como que baja, como que se calma después, baja esa categoría Dios Padre, entonces la civilización toma como que el tiempo acompaña, ¿sí? A estructurar, a civilizar, a armar, bueno, cuando fueron las estructuras grandes, por ejemplo, los coliseos, el Partenón, las pirámides, dependiendo, obviamente, hay dioses diferentes con la misma categoría de tiempo. Entonces, cuando Cronos pasa a ser Crono directamente, o sea, Dios Padre Tiempo, o sea, pasa de Titán a Dios, ahí es como que, por ejemplo, tenemos el mito donde le corta las alitas a Eros, pero para que Eros no haga travesuras, o sea, de ser un padre tiránico, devoraba a sus hijos, que los quería exterminar porque según la profecía de Urano lo iban a derrocar, que igual lo derrocaron igual, pasó a ser como el abuelo que te dice, mira, yo hice las mismas cagadas que vos, no lo hagas, porque lo que hacía con Eros era precisamente como Eros lo calmaba al chiquitín. ¿Por qué? Porque era el hijo de la diosa del amor y el dios de la guerra. Entonces, Ares cuando nace como, es este dios que nace sin corazón. ¿Por qué? Porque el padre, o sea, Zeus, no lo quiere. Entonces, nace Eros con esta cosa de papá no me quiere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Padre Cronos, padre Tiempo, es el que se encarga de educar al nieto como para resarcir el daño que hizo a sus hijos. Y acá es como se convierte en alguien sabio, ¿sí? Lo mismo después pasa con el tiempo entre Ares y Marte, o sea, cuando pasan de lo que es Grecia a Roma, por decirlo de una manera, se civilizan estos seres como arrogantes, como llenos de ira, a seres sabios que no dejan de admitir su pasado, pero buscan resarcir en el tiempo con nuevas reglas, nuevas normas de convivencia, el daño que hicieron a sus antecesores o a sus hijos en descendencia. Bien, teniendo en cuenta esto, ¿cómo abordamos este tiempo que vos decías en esta neurociencia sobre los adolescentes, por ejemplo? Hay un par de cosas que
quiero agregar de cosas que estuvieron mencionando recién. Primero que nada, si hay una experiencia de mitología griega o cualquier otra, no lo den con un palazo. Sí está Crono, la personificación, como el tiempo, y está Cronos, el titán. Están las diferencias y hay muchas maneras de interpretarlas, así que no nos den un palazo por eso. Y lo otro, con lo que mencionaba Ale al principio, es como que era un adolescente rebelde, es como que me recordó, Saturno, el hijo rebelde, básicamente, que no sigue las estigmas familiares, los pone a prueba todo el tiempo y hace la suya. Básicamente, como que me recordó a eso. Y también, bueno, es como hijo rebelde, Luzbel, qué cosas. De hecho, Saturno también es como dijo, y se termina convirtiendo en un gran maestro, que básicamente nos invita en nuestra carta natal también a hacernos cargo de nuestras responsabilidades y de enfrentar nuestros miedos también, porque donde está Saturno por lo general es donde uno puede encontrar todas sus inseguridades, quizás su autocrítica. Por ejemplo, yo tengo Saturno en casa 5 y yo le digo mi paseador de perritos porque mi Saturno como que tiene a todos los planetas agarrados con aspecto. Entonces le digo paseador de perrito. Entonces, por ejemplo, en casa 5 me toca con lo que es yo, el Leo. Entonces ahí viene la autocrítica, el miedo a la creatividad, por ejemplo, de exponerse, de que no soy suficiente, puro miedo así, pero la cosa que te invita a Saturno es que precisamente ahí en esa área donde están tus miedos, donde a veces decides no actuar o a veces sobrecompensas, es donde está tu gran maestría, donde tú finalmente puedes crecer y donde más potencial tienes. Entonces, muchas veces Saturno obviamente uno tiene que ahí hacer el reconocimiento y el cómo enfrentarlo, cómo trascenderlo, pero básicamente te invita a enfréntate a esto, hazte responsable y ahí mismo donde tú piensas que no tienes, que no vale la pena o etcétera, etcétera, es donde más potencial tienes para crecer. Y bueno, aparte de eso, a un nivel más como global, también Saturno nos invita como a precisamente a entender también que estamos en la Tierra y que aquí en la Tierra se puede manifestar y que todos nosotros somos los co-creadores de nuestra realidad y que todo tiene un tiempo, un ciclo de manifestación y por mucho que de repente esté esto que sí sirve de la manifestación, de con la mente, de atraer la abundancia y todo, no va a llegar si no hacemos nada, si estamos parados así como haciendo nada. O sea, Saturno dice que tenemos que hacer nuestra parte aquí en la materia, porque esas son las reglas del juego, por así decirlo, para poder lograr las cosas y co-crear nuestra realidad. Si bien está muy bien eso de practicar el poder de la manifestación, de todo con la mente y todo, pero aquí es como salía en un ejemplo, me quiero ir a comprar una dona. Tengo varias opciones, ir a la tienda o ir a comprar los ingredientes o ir a robar, pero si me quedo deseando la dona y estando parada en mi casa sin hacer nada de las anteriores, no me va a llegar, posiblemente no me llegue. Entonces nos invita como a asumir que venimos a vivir esta experiencia aquí con la regla o digamos que no más que reglas, son como las formas del juego y que las podemos usar para nuestro beneficio, pero precisamente hay que responsabilizarse, empoderarse y moverse. De hecho, sí. Sí, seguí. Sí, tranquilo. No, dale, si yo estoy también, sigo. No, que de ejemplo, teniendo en cuenta esto de, por ejemplo, cómo soy, cómo pasaron las cosas de Crystal y todas estas cosas, digamos, yo tengo la mitad de los planetas, o sea, sacando el eje principal, tengo la mitad de los planetas en Escorpio y la otra mitad en casa 8. Saturno y Urano incluidos todos juntos. Entonces, digamos, mi instinto es de venir a cambiar absolutamente todo, desde la estructura más base. El tema es que me cuesta, por ejemplo, vamos en el video anterior de el proceso, porque ¿qué pasa? Tengo todo todo en Escorpio, o sea, no nací de Escorpio porque me faltaron un par de días.
pero venía con toda la frecuencia escorpiana. Y, digamos, no lo había razonado hasta que lo explicaron así, que como, claro, tengo el vértice, o sea, Neptuno lo tengo en vértice, tengo Saturno y Urano en la casa 8. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero cambiar incluso el cielo. Yo no quiero cambiar solo la Tierra. Es esta cosa de mover las estructuras. Y, por ejemplo, mucha gente de los que estuvieron en Cristian y qué sé yo, se fueron alejando. ¿Por qué? Porque yo tengo este modo tan random de explicar las cosas, tan raro, por decirlo de una manera, perdón, random es una palabra muy nueva, pero tengo este modo tan raro de explicar las cosas. ¿Por qué? Porque me salgo de todos los preestablecidos. No importa si es espiritual o en el plano terrenal. Porque no me gusta lo establecido, porque es feo, porque no funciona. Porque ya no funciona, está viejo, está obsoleto. Sí. Y es algo que, bueno, sacando otros aspectos, está bueno que, por ejemplo, se aboque, en este caso, volviendo al tema, a los adolescentes más que nada. ¿Por qué? Porque hablando, de hecho, en muchas sesiones y con la gente y demás, digamos, la generación cristal, la verdadera generación cristal, no el que se queja de todo, sino la verdadera generación cristal, es la que no tolera que todo siga igual que hace 50 años atrás. No porque no es esa generación de le soplaste mal un ojo y ya está llorando, no. Es la generación que aunque le estás dando el mismo palazo que nos dieron a los índigos, la aguantan y van al frente, ¿sí? Y estamos hablando de nenes chiquitos. Lo vi con mi sobrino, un año, o sea, tiene un año. Y no quería su juguete y lo tiró a la mierda. O sea, y tiene un año. 1. Entonces, son generaciones que no toleran el que vos le impongas algo. Está bien que un bebé es como no tiene una conciencia de poder elegir, ¿no? Para ser responsable. Pero no tiene esa cosa de poder aguantar que los limiten, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se genera una estructura nueva que sea funcional a los adolescentes? Porque al fin de cuentas, los adultos entre 30 y pico, 40, 50, un poquito más, digamos, somos la generación lo que conocemos como hijos rotos, ¿sí? Somos los hijos que no tuvimos, si bien se agradece que los padres nos dieron un techo, una cama, comida y todo, no tuvimos la contención emocional para nosotros generar por nosotros mismos nuestras estructuras. Siempre estuvimos haciendo lo que otro decía, ¿no? Lo que decía mamá y papá, lo que decía el abuelo si estaba vivo, porque, o la abuela, ¿no? Porque era como, venía como jerárquico, muy o sea, muy al hachazo. Como el otro día jugando, decía Javi, claro, o sea, yo soy de hasta los que lavan platos en casa ajena, ¿sí? O sea, que en casa te reten, pero afuera no. Que nadie se fuera a enterar que tu mamá te crió mal. Entonces, como que venían estos hachazos de, te marcaban el camino a los sargentos, porque no había otra, porque obviamente se sobreentiende que nuestros papás venían de, por ejemplo, dictaduras militares, nuestros abuelos venían de guerras, era como situaciones muy fuertes en cuanto a estructuras de jerarquía. Pero hoy en día eso no funciona. Entonces, ¿cómo lo abordamos desde el lado de esta generación de hijos rotos, porque se llama así, nosotros mismos nosotros denominamos así, esta generación de hijos rotos que tuvimos que autogestionar nuestras emociones y salir? ¿Cómo ayudamos a estos adolescentes, a estos niños, a entenderlos, porque ellos no se tienen que adaptar a nosotros, sino nosotros a ellos, esta nueva estructura que Saturno nos presenta? Y jóvenes adultos, porque ya estamos, o sea, empezó entre 2000 y 2001, o sea, ya hay jóvenes adultos. Sí, sí. Ali. Sí, también. Sí, mira, bueno, de hecho nuestra generación, los que tenemos entre 35 y 45, que somos papás, o estamos muy excesivamente controlando, como muy controladores con nuestro hijo, o muy permisivos. Que de hecho yo me costó porque era muy permisiva y del tema del controlar me costaba, porque quería hacer que mi hija fuera libre. Y ahí me di cuenta que la libertad necesita un marco.
¿ya? Un marco elemental que tiene que ver, de hecho, cuando uno dice, ay, las leyes del gobierno, las leyes del colegio, las leyes, que las normas, que todas estas cosas, pero resulta que después yo indagando, porque tengo una amiga que está estudiando Derecho, y como que dije, wow, justamente las leyes que están en la Constitución, las normas, las reglas, justamente vienen de una base que se sostiene de las leyes universales que nosotros tanto hablamos, ¿cachai? Entonces dije yo, wow, finalmente las leyes universales que vienen, digamos, en la época del derecho, digamos, de los abogados, todas esas cosas como de las leyes de justicia, vienen de los romanos griegos y ellos, sus filósofos, se basaban de leyes universales y por eso las crearon. Y ahora se están actualizando y todo ese tipo de cosas, pero finalmente todas vienen de ahí, ya del respeto, de la responsabilidad, el compromiso, y eso te da un sostén, ya te da un sostén y un marco de seguridad que te ayuda a apoyarte, a caminar seguro. Es Abro un una pequeño seguridad. paréntesis, ¿Mm? Dale abro un nomás. pequeño paréntesis para que se entienda mejor la idea. Explico, sí, no directamente con las leyes que están dentro de derecho penal o cualquier otra ley, librito de leyes, la que está en las constituciones, por ejemplo, y los derechos humanos, y también, bueno, de cómo iniciaron en Grecia, y también en varios otros lugares que se basaban directamente como la ley de los dioses, cómo eso fue cambiando y se considera como los derechos humanos y las constituciones nacionales como con una base atemporal. Sí. Sí se dieron en un contexto de una cultura determinada, tenían tal referencia y significado en ese momento, pero como sigue vigente para que sea visto como modo temporal y existe la posibilidad como de reformarlo siempre cuando sea necesario, lo que hace es como verlo con los ojos de ahora, con otro tipo de perspectiva y aplicarlo como es ahora. En cuanto a las leyes, esas sí son más tocables que las constituciones. O sea, para que se entienda, las constituciones son como un Sí, toque más atemporal. Las leyes sí, sí son cambiantes. sí, se va modificando a medida que va pasando, que nos vamos actualizando, obviamente. Sí, eso es como, pero digamos que la base, el sostén viene de esa parte y es muy saturnino y obviamente que antiguamente costaba todo este tema porque estábamos todos o sea, estábamos todos en modo sobrevivencia, la mayoría, como dije la otra vez, el planeta Tierra estaba muriéndose de hambre, por así decirlo. Y obviamente que ese tipo de leyes que no te dejaban hacer algo, que aquí, que allá, te limitaban a alimentarte, a la salud, a tener el techo, etcétera. Pero ahora ya estamos todos más a la otra balanza y tenemos que ir sumando y ayudando a esas personas para que se vayan adhiriendo a eso, que es el compartir y vamos comunicando y vamos como adhiriendo más a personas que ya no se preocupen tanto por el tema de sobrevivencia, sino que ya es un tema ya de alimentar y cultivarte a ti como humano. Bueno, volviendo a la parte de los adolescentes, ellos tienen, bueno, escuché a Rodolfo Filippi, se llama un psiquiatra biólogo que tiene que ver con la biología de nuestro cerebro, y decía que hay 3 leyes adolescentes que para ellos, como su estructura, nosotros como padres o como padres, como educadores, digamos, los adultos que están con estos adolescentes, tenemos que cumplirlas porque si no ellos no las entienden, que son lealtad, ser justo y ser consecuente. Y cuando ellos ven que una persona, un adulto, es justo, ya, es leal y es consecuente con lo que predica y hace, respetan a ese adulto y digamos que lo ponen como ejemplo para poder ellos subir a ese nivel que ya es de paso de la adolescencia a la adultez. Y como dice también Charlie, también es adulto joven, a nivel científico están comprobando de que el tema de la adolescencia, que antes era hasta los 21, ya a nivel cerebral, que decían, no, la adolescencia no dura más allá que esa edad, resulta que hay personas que incluso ahora que le hacen exámenes que hasta los 60 años siguen pensando y sintiéndose como adolescentes, de que el otro, de que culpando, y de ahí viene.
De ahí viene que no se afirmó él como ser humano, que es la parte saturnina que necesitamos, y ese marco teórico, o sea, ese marco como de sostén, perdón, lo puso afuera en vez de ponérselo adentro. Y eso es lo que uno tiene que hacer, que Saturno no es que te imponga cosas, sino que uno forme su marco a través de los valores y principios que uno se forma respecto a la parte venusina, de acuerdo a los recursos internos que uno tiene, que es ahí donde nosotros como padres, como adultos, tenemos que hacerles ver a estos adolescentes, a los niños, qué recursos tienen para poder sobrellevar alguna situación X, ¿ya? Por ejemplo, eso del niño chiquitito que botó el juguete. Comúnmente uno como adulto tiene que agacharse, estar al nivel de él y decirle, mira, el juguete, o sea, más que nada como indagar, ¿qué pasó con el juguete? ¿Qué te provocaba a ti? ¿Estás molesto con esto? ¿Estás molesto con una situación? Y como preguntando y comunicando, usar mucho Mercurio, que lo que más digo, usan mucho Mercurio, porque Mercurio está en todos los planetas ayudando. Y preguntar qué pasó, qué situación pasó, y bajar a ese nivel para poder entablar una comunicación de alianza que ni siquiera a veces conversando, porque el de un año no te va a decir qué pasó, sino que te lo va a mostrar con el cuerpo, te lo va a gesticular. Entonces ahí uno como adulto, como papá, siente y sabe, está enojado porque la tía no sé cuánto tal cosa, o porque tú no querías este juguete si no querías otro, o porque tú quieres que yo juegue contigo, etcétera. O sea, ahí uno tiene que conectarse y saber qué cosas hay y darle esos recursos a ese niño chiquitito, que uno piensa que dice como que se crían solos, y no es así, es darles los recursos para que ellos, digamos, se conecten contigo y sepan decir lo que les pasa y ponerles verbalización a lo que les está sucediendo, o gesticulación, o contención, ¿ya? Lo que más les falta a los adolescentes es la contención a nivel de abrazo, a nivel de yo estoy ahí, te entiendo, no comparando, sino que es, no comparando, me refiero a de que ustedes como adultos dicen, yo cuando era chico, que como decía la Jess, que uno tiende como comparar, decir, yo cuando era chica hacía esto otro aquí, ¿ya? Yo cuando era chica yo reaccioné de esta forma a tal situación, y no está, esa parte de comparación no va, porque estamos en otro sistema. Cuando nosotros éramos chicos no teníamos internet, es diferente, así que no pueden compararse, porque eran otras situaciones, incluso eran otros dibujos animados, era todo diferente, eran otras películas, todo. Entonces no puedes tú compararte y decir, yo cuando chico hacía esto y deberías tú hacer esto otro. Por ende, es ponerte en el lugar de él, trabajar la empatía. Por eso digo yo que el adulto tiene que trabajar en sí mismo para poder educar a su hijo, ¿ya? Y reconocer mucho a Saturno. Tú, en este caso, por ejemplo, si tienes, por ejemplo, Saturno en fuego, hay muchos mandatos a nivel de nosotros como humanos, digamos, que de la edad que yo les digo, de 30 a 45, bueno, si se sienten identificados. Lo que pasa es que todavía no tienen retorno a Saturno, por eso digo yo que ahí uno se da cuenta de Saturno recién como a los 28, 29 años, te das cuenta, ¡bah! Te diste cuenta de quién era. Por ejemplo, en fuego, el sentido del mandato de lucha, de tener que sobrevivir, de tener que ser el pionero, de tener que ser el mejor de la familia, de tener que ser el que dirige, el que me siento, tengo que ser líder y no quiero, todas esas como cosas que te impone la familia como Saturno en fuego, que comúnmente puede ser en Aries, en Leo, de ser el brillo, por ejemplo, se repite mucho del primer estudiante de la familia, no sé si ahora sigue, pero hace unos 20 años atrás era mucho del apellido, así como ser del apellido y qué van a decir los otros, nosotros somos así, no debéis ser así, ¿ya? Ese tipo de cosas tiene que ver con Saturno en fuego, de demostrar algo quien no eres, de una apariencia. Acuérdense que Saturno es mucho de cuando está muy rigidizado, es de aparentar algo que finalmente no es, ¿ya? Saturno cuando está muy rígido, muy ahí apretado, le cuesta desbordarse, ¿ya? Ahí Saturno tiene que integra tú a tu Marte, integra a tu Plutón, integra a tu Urano, para que ese Saturno aprenda a soltarse, y que está bien ese marco, pero se puede mover, no se tiene que rigidizar
y no se permite el desborde y de repente decir un garabato, o de repente decir algo que quiera decirlo en su momento, que está bien los límites, está bien, pero tiene también que defenderse, ¿ya? Entonces, ahí es ver los recursos que tú tienes como Saturno, ya lo tienes de esta forma, lo tienes en tierra, ¿ya? Pero ve dónde está tu Mercurio como para poder tú comunicar qué es lo que te está pasando, ve dónde está Marte para que te ayude a movilizarte, ve dónde está tu Plutón para que te ayude a desarmar una estructura que está incómoda en ti, ve dónde está Urano para que te permita el cambio y que los cambios no son malos, que de hecho te ayudan a sumar a ese marco que estaba de esta forma, tú con Urano te permite hacerlo de esta forma. Y después con Marte rompe de nuevo y te permite, es como que te permite la ampliación, es como la ampliación de la casa, como que te permite más y más y más y te va ampliando. Y Saturno lo puedes tener en un marco rico, pero súper amplio, entonces como que te da libertad para moverte, ¿ya? Lo mismo también en tierra, que es donde más se ve en estos casos en los niños y adolescentes, es como ver, ya aquí vivió mi abuelo, ¿cómo yo puedo hacerle honor a mi abuelo para... si tú lo quieres hacer desde el corazón, está bien, pero si tú quieres salirte de eso, también está bien. Y comunicarlo, no por eso estar como rígido. Y hay una palabra que también dijeron es... ¿qué es lo que buscas tú? ¿Ya? ¿Qué es lo que buscas tú? Y preguntarte ¿qué pasa si no lo encuentras? Cuando tú te preguntas y dices, por ejemplo, yo estoy buscando, no sé, abundancia. Y cuando tú te haces la pregunta, porque tú estás rígido, que quieres cumplir las metas, que necesito esto otro. Pero si tú te preguntas, ya, pero ¿qué pasa si no la encuentras? Si no encuentras lo que buscas. ¿Qué pasa si no encuentras lo que buscas? ¿Qué pasa si no encuentro la abundancia, si no encuentro cumplir la meta tanto? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa tan desastrosa puede pasar? Y ahí como que uno se empieza a hacer como una introspección y decir, como que empecéis también a relajarte, decir, ya, sí, ¿qué pasa si no lo encuentro? Quizás lo estoy viendo desde otra perspectiva. Y Saturno te invita mucho a eso con Plutón. Ya, como dijo Jess, es como ver de otra perspectiva. Plutón, Escorpio, Marte, te impulsan, ¿ya? Y te ayudan a ver desde otra perspectiva. Y cuando tú te haces este tipo de preguntas, como que inmediatamente como que te forma, como que te vas a la otra parte y decir, ya, ¿qué pasa si no? ¿Y cómo lo hago si sí? Ya así como que vas tú como formándote en otra línea. Son Sí, esas de preguntas así hecho, como que nos dejan como para adentro. De hecho, vos estabas hablando justo de esto y yo, o sea, si vamos al caso, estoy en el septenio, o sea, creo que estaría en el quinto septenio, cuarto o quinto septenio, porque tengo 36. Y justo estoy integrando Saturno. Mi Saturno está en casa 8, con el vórtice, o sea, con el vértice en Neptuno, o sea, Neptuno en el vértice. Y Urano lo tengo en Sagitario directamente, pero están en Sagitario, o sea, está pasando, digamos, el cuadrante de Escorpio, está ya en los últimos grados, o sea, que está todo en Sagitario. Pero en casa 8, o sea, sigo materializando lo que es el eje Escorpio-Tauro. Y algo que vos me decías es como, yo no me permito cometer un error, pero no porque no quiera, porque no me nace. Porque cuando los cometí, ¿qué pasa? De afuera, esto viene de afuera, me pusieron los límites. Esto no va así, esto no va así, cómo se hace el ridículo, cómo el vecino va a pensar en esto, cómo va a pasar lo otro, y así sucesivamente cada cosa. Entonces, teniendo en cuenta esto, no, porque no se permite, no te permití salir del cuadro. Y, o sea, está en Sagitario, y yo Marte lo tengo en Venus. Entonces, hay muchas cosas de Venus, o sea, de Virgo en sí, lo tengo en Virgo, perdón, Venus y Marte lo tengo en Virgo. Muchas cosas de la Virgen, de esta cosa de la energía yin, esto del masculino y el femenino, que no lo permito sacar. ¿Por qué? Porque a mí me marca la parte yang. O sea, a mí me marcaron tenés que seguir el punto, sos la hermana mayor, sos la prima mayor, bla, bla. Es como que te ponen ese peso encima y vos tenés que ser pionero, y si otros no lo hacen, o yo era la punta de flecha, o sea, siempre tenía que ser la punta de flecha. Porque estaba marcado desde un mal aspecto, no mío, sino externo, ¿sí? O sea, antecesor, de tener que ser líder o pionero en
lo que sea que te mandaran a hacer, ya sea en la escuela, en casa o donde fue. Y es cierto que cuando, en este caso lo marco más que nada porque es cierto que cuando tenés Saturno en un signo de fuego, a veces eso te limita mucho y también te limita mucho cuando lo tenés en un signo de agua, porque como que tenés que controlar las emociones, ¿no? ¿Cuántas personas nos encontramos que en realidad tienen una estructura súper firme, pero sabés que donde le hiciste una fisura, esa persona se desborda? ¿No? ¿Cuántas veces nos encontramos con gente que está a una palabra del borde de las lágrimas, ¿no? Y esas personas generalmente son las que tienen mucha agua. O, por ejemplo, en el caso de los signos de aire, me pasa mucho con amigos Géminis más que nada, se reprimen de tal manera que donde le diste así para hablar, te tienen 6 horas hablando. Pues empieza bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque le empieza a funcionar esto y empieza bla, bla, bla. Imagínate encima Géminis, ¿no? Sale. Y vos decís, ¿dónde tenías guardado todo eso? Claro, estaba tan comprimido. O sea, la estructura de Saturno, mal gestionada, estaba tan comprimido en su cabeza, porque eso es aire, que claro, donde le diste así de chisme para poder hablar, te soltó todo un rosario, te soltó el pergamino del rosario, el testamento, y te está pidiendo que lo firmes más o menos después de 2 horas. Pero es como, fíjense cómo los elementos, incluso tierra pasa a ser una piedra en vez de tierra. Eso es una piedra, porque es como, pero Sí, que verdad. es una piedra que es erosionable. Viene un viento y De le empieza a hecho, hacer arena, porque tiene tanto tiempo así. ¿Qué? Dale. también o sea, me resuena mucho eso lo de fuego, porque como dije, tengo Saturno en Aries y aparte en casa 5 que es de Leo. Entonces eso también se extrapola para los demás, pero por ejemplo tiene mucho de esto de que le cuesta seguir el corazón, la esencia. Casa 5 Leo, el yo. Entonces, precisamente por ejemplo, si hace el tipo de preguntas que dijo Alejandra, te invitan a enfrentar esos miedos y empezar a hacer las cosas diferentes para precisamente sacar el potencial que tienes de ahí. También muchas veces pasa con Saturno más como con tierra o cuando tenía otro signo importante, varias cosas importantes en tierra, es que cae mucho en como ya si no lo hago, pero como que se pasan películas de que te van a desheredar, de que como que poco más te van a echar de la casa si es que no, decís que no a alguien, les ponís como un límite, y es como que no, o sea, como que se ven como en la bola. Y me pasaba mucho. Pero cuando ya toman una decisión y ya empiezan a hacer dar los cambios, se dan cuenta de que no es tan así. Entonces, por eso siempre hay como que volverse a traer la realidad y también quizás de repente ocupar espejo o consultar con personas, hablarlo, porque también te dicen, porque hagáis esto no te va a pasar nada malo. O sea, hazlo. Y ahí es donde obviamente ellos ya tienen que hacer la parte de hacerlo, pero si se quedan en la misma ya es tema de ellos. Sí, pues tiene que ver mucho con eso, bueno, a nivel ancestrológico, recuerden que Saturno tiene que ver con los mandatos familiares, ya, para eso que lo tengan claro. Entonces, ver en qué elemento está y en qué signo y con qué aspecto, para saber qué mandatos traes y cómo tú comprenderlos, decir, ya, este es un mandato, por eso estoy de esta forma, que por ejemplo, como decía Jess, el tema del agua, por ejemplo, a nivel pisciano con Neptuno puede ser, o que esté en una casa, en la casa 12, por ejemplo, está mucho eso del mandato de ser bueno, de hacer lo correcto, de ser el buenito, de ser el bonito de la familia, y tú te cuestionas cuando tú piensas que hiciste daño al otro, entonces no quieres tú dañar y te sacrificas por el otro y entregas tu vida por el otro, y te olvidas de ti, te olvidaste de Marte, de Plutón, de Urano, de Mercurio, de todo el planeta de Venus, te olvidaste y solamente te pusiste a ejecutar ese mandato, y obviamente te saca de tu esencia, que es la parte sol. Entonces, por ende, es comprender en qué signo está tu Saturno, ver qué a nivel de mandato qué te trae, para tú poder verlo, entenderlo, tanto como adulto nosotros verlo, para también no heredárselo a nuestro hijo o nuestra hija, ya, para poder liberarlo de esa parte.
y también ver el Saturno que traen ellos, dónde está posicionado, para entender qué es lo que trae, para poder tú ayudarle, guiarle a que puede ver desde otra perspectiva, ya a ayudarle a comprender los demás, la esencia, digamos, la parte energética que trae a nivel de la carta astral, dónde está su Venus, en qué casa está, qué áreas de la vida tiene que potenciar más, que están sus recursos tanto internos como materiales, como mentales, etcétera. Por ejemplo, un Venus en Géminis tiene que ver mucho con las actitudes de captar todo más rápido, entonces de repente potenciarle esa parte para que así puedan sostener a un Saturno que está en tierra, que necesita decidir, ¿ya? Cuando Saturno ya tú lo tienes y ubicas, sabes, digamos, en qué consisten los demás planetas, tú tienes la opción de decidir, y tú tienes que decidir a abrir tu mente, y de hecho ustedes lo pueden mencionar, así como ustedes hacen meditación y todo, es yo decido abrir mi mente a esta situación que está pasando. Y ya con esa frase, yo decido abrir mi mente, ya como que algo está pasando, de que te va a llegar información para tú poder ejecutar algo y mover algo. Yo decido sumar algo nuevo a mi vida, ya, porque a veces los Saturnos como que no quieren moverse por el tema de los miedos, de que aquí seguro, mejor aquí no, porque aquí me siento mejor contenido, porque qué va a pasar más allá, y no permiten la entrada de Urano, ni tampoco Marte, ni nada. Entonces, cuando ustedes ya deciden, ustedes digamos que le dan el orden al universo, y al darle el orden al universo, el universo te entrega de una manera como más suave, por así decirlo. En cambio, si tú como decía la otra vez en el video la Javi, del tema del choque, cuando tú como que no quieres, hay un choque. En cambio, cuando tú les permites, y tú desde tu decisión, yo decido abrirme a la situación, yo decido abrir mi mente, yo decido sumar algo nuevo a mi vida, decido también hablarme distinto, ¿ya? Ya la persona que tú eras en la adolescencia ya dejó de serlo, incluso también pueden ustedes, por ejemplo, decir yo era de esta forma, hay muchos rituales que se hace como finalizar algo, como un duelo, como finalizar un duelo, de decir ya no soy de esa forma, ahora soy de otra, y decido por ende hablarme distinto. Ya no soy de una forma que mi familia me había dicho, y ya no lo voy a hacer. De hecho, pasa mucho que inconscientemente nosotros queremos ser leales a nuestra familia y nos cuestionamos. Por ejemplo, pasa mucho que, de hecho, la mayoría de nosotros tuvimos abuelos, bisabuelos que se sacaron la ñoña trabajando por sus hijos, etc. Por ejemplo, mi abuela dejó a mi mamá y a mis tíos, obviamente, como especie de orfanato en ese tiempo, como esas cosas de convento, para poder trabajar y subsistir. Y yo digo, pucha, mi abuela se sacrificó tanto, y yo aquí con mi hija, pucha, la cuestión, y yo después dije, no, pues, dije, gracias a mi abuela que hizo eso, y ella quería estar con sus hijas, de darle un bienestar, ya no lo veo como me siento culpable de yo estar con mi hija trabajando y está aquí ella, ¿ya? Sino que decirle, agradezco, abuela, porque gracias a tu sacrificio, gracias a tu forma de ser, a lo que tú moviste, gracias a eso yo ahora estoy aquí, digamos, trabajando aquí virtualmente, que también lo hago, y mi hija está conmigo, ¿ya? La puedo tener acá. Gracias por eso, abuela. No como culpa de decir, ay, mi abuela hizo esto y yo no soy capaz de eso, lo mismo. Lo mismo mi bisabuela, que sacó la cresta por el otro lado de mi familia, también por un lado de darles alimento, de cultivar, de se levantar en la mañana por el tema de las vacas, sacar leche, etcétera, así como súper sacrificado a nivel familiar, y yo tengo un trabajo súper relajante, súper como con mis tiempos, y ella era como que no tenía como reposo, y yo decía, pucha, me siento culpable. Después dije, no, pues, gracias a ese sacrificio es que yo ahora estoy aquí, ¿ya? O sea, lo que ella quería para todos sus descendientes lo está cumpliendo conmigo, ¿ya? Verlo de otra perspectiva, ¿me entienden? Esa parte del mandato, claro. Véanlo de otra perspectiva. Como el famoso meme de ahora, mis viejos a los 20 años ya estaban casados, ya tenían hijos, estaban trabajando, yo a los 20 años con crisis existencial de qué hago de mi vida. De hecho, esas cosas que nombró Alejandra son claves, y que también mencionamos en la parte del video de manifestación, porque precisamente pasa mucho esto de que
digamos que queremos una vida de cierta manera, entonces le mandamos instrucción al universo, pero al mismo tiempo le estamos mandando otra instrucción al universo que está basada en todos nuestros miedos, las cosas que negamos, a que no somos capaces, a las culpas, y ahí es donde creamos como esa realidad con ambos principios y de repente uno no lo logra manifestar o no pasa como uno quisiera, precisamente por eso, porque uno no está siendo coherente. Uno está mandando doble instrucciones o manda esto pero actúa de otra manera. Entonces por eso también Saturno, como he dicho todo este rato, te invita a enfrentarte a eso para que lo reconozcas, lo trabajes en ti. Por ejemplo, el ejercicio que dijo la Alejandra, vayas sacando esas culpas, esa autocrítica, te permitas vivir la vida también y así vayas siendo coherente y en coherencia todo fluye. Mejor. Sí, por eso, y de hecho, si ustedes notan, si ustedes van como analizando, la carta astral es una estructura, es súper saturnina la carta astral, porque te dice esto es aquí, esto allá. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que trascenderla, en la parte como neptuniana, que eso a todos, digamos, que tenemos que llegar a hacer, a trascender la carta astral para que no nos limite y no nos fije en algo. Como dato, también el signo de al frente de lo que es Saturno, de dónde está tu signo saturnino, el signo de al frente tienes que aprender a integrarlo porque esa es una herramienta que está ahí, visible. ¿Cuál es el signo de al frente para tú poder integrar? Que se puede vivir también, la parte de Saturno, uno la vive como exigencia, ya la vive como algo como que tienes que cumplir, algo que tienes que hacer. Ya, por ejemplo, la parte del aire es si no estudiabas no soy nadie, ya que comúnmente también ese mandato que es como si estudias vas a ser alguien en la vida, ¿no? Y no es tan así, no es como porque hay personas que solamente se dedican a ejecutar y no es necesario que estudian algo de una carrera, sino que estudian cosas de la vida, ya que también a veces también te limita de que no tienes que estudiar algo como, de hecho ahora se está dando mucho el tema de que hay niños que están estudiando acupuntura, ya que no es algo universitario, pero quieren estudiar acupuntura, quieren estudiar astrología, quieren estudiar nutrición ayurveda, que no está, digamos, como carrera, pero son cosas que están haciendo ahora, ya que no están en la universidad, pero son cosas que están naciendo porque estamos cambiando, estamos evolucionando y quizás más adelante va a estar en una universidad, ojalá que no. De hecho, Lo va a también limitar. se está, por ejemplo, se puede ver con Elon Musk, pero lo aplican mucho a otros lados, de que ya no es necesario tener un título para conseguir un trabajo, una labor en cierta cosa. Si tú eres una persona, por ejemplo, un adolescente que fue autodidacta desde los, no sé, 10 años, que aprendió a programar, por ejemplo, robótica o cualquier otra cosa y no sé, se convirtió en un hacker, te va a contratar porque lo ve por tu capacidad y no tanto por un título, por el magíster. De hecho, cada vez se da más eso, así como que ya antes era como que un título te daba y hacía un trabajo, pero ya eso ya está obsoleto porque ya hay tanta gente con título o con magíster y posgrado que a veces no, o a veces también no quieren hacer eso. No, de hecho, está bien. U otros es que precisamente ellos se crean en algo o tienen la experiencia de vida. Me acuerdo que había un caso de una niña que me acuerdo que leí que había estudiado para cierta cosa, tuvo que dejar la universidad porque tuvo que cuidar a la mamá, que estaba en una enfermedad, pero ella siguió trabajando como en su área, entonces tenía la experiencia. Estaba en un súper buen puesto, precisamente porque, ¿cómo se llama? Porque ella aprendió con la práctica, lo mismo que la universidad, pero ella lo tenía en práctica. Entonces, ella misma como tenía miedo por esto del título en esa época, ella en su currículum como que mintió y puso que sí tenía el título. Y digamos que una compañera la pilló y de mala onda como que fue como, ella no tiene el título y ya. Al final terminó bien porque obviamente por la experiencia de ella es igual lo mejor de que una persona que hubiera tenido el título. Obviamente le dijeron que eso no se tenía que hacer, que no lo hiciera, pero que pusiera en realidad su experiencia, porque eso es lo que cuenta. Ya más que el cartón, por así decirlo. Claro, hay mucha gente que, por ejemplo, no sé cómo será en otros países, pero acá en Argentina es como que igualmente el título no es garantía de nada. Y en mi caso nos dicen como título pagado, porque es como que por mi facultad, que es una privada, va y lo pagás. O sea,
tener título pagado y no como la pública, que por ahí se matan esforzándose en estudiar, pero la realidad es que ambos, ambos tipos de universidades nos forzamos, estudiamos y recibimos un título, pero cuando lo obtenemos, no es como que significa que vamos a poder trabajar ya directamente en un lugar. Ayer mi mamá me preguntaba si ya sabía dónde iba a trabajar o cosas así, y dije: La verdad que no tengo ni idea, ninguno de mis compañeros tenemos idea". Hay capaz por las prácticas profesionales que no den un espacio para trabajar, pero no sabemos, porque como somos también, y esto es muy gracioso, somos la primera, somos los primeros criminólogos que van a salir de Argentina autóctonos, no que estudiamos la carrera en otro país, ni que estudiamos por, no sé, psicología y después hicimos como especialización, criminología, nada. Como los primeros criminólogos autóctonos de Argentina. Como que vamos a salir directamente y vamos a empezar a revolucionar todo, porque ya tenemos muchas cosas integradas, tenemos otro tipo de perspectivas y se puede aplicar a muchas cosas que no nos imaginábamos hasta que, bueno, tuvimos un par de charlas y como, puedes ir desde una escuela a trabajar como hasta de seguridad de ciberacoso, hasta después más adelante, no sé, trabajar en un ministerio de justicia. Como que tenemos un trabajo de ir, reconocer ese límite y romperlo. O sea, creo que algo que tiene esta generación de cristal también, porque somos generación de cristal la mayoría de mis compañeros, o centennial, es que no nos limitamos a lo que era antes, sino como que lo estudiamos, lo analizamos, le dijimos, ok, gracias, me serviste hasta acá, chao, chao, adiós. Y cambiamos todo. Y como vamos a romper ese límite, la generación de cristal directamente está rompiendo los límites, está revolucionando Saturno, va a ser difícil. Va a ser difícil trabajar, pero se puede lograr. No, y también Se que a puede. veces, De como hecho, había dicho hay que tener Ale en al cuenta delante, esto. sí, sí. No, 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 que que hay que tener básicamente en iba a cuenta decir también esto que lo que de. había dicho Ale, nos pisamos. Y nos pisó, voy a dar ellos. Ok. No, que decía, esto de que Saturno lo que te permite es estar cómodo, pero rompiendo la zona de confort. Porque una cosa es estar cómodo. Porque estar cómodo es lo que te permite, digamos, estoy bien, estoy estable, ¿no? Esta estructura de Saturno. Bueno, por acá me muevo, pero no es un Saturno rígido como el de antes, sino que te impide, porque siempre Urano va a estar chocando estos años que siguen. Urano te va a decir, pero no te acomodes mucho porque esto tiene que seguir cambiando, tiene que seguir cambiando, tiene que seguir cambiando. Y esto lo estamos viendo también, por ejemplo, no hace mucho, hace unos 5 o 6 años atrás, se demonizaba la tecnología. Y, ¿cómo se llama? Y ahora es como que la tecnología tiene que ser parte de la educación, o sea, quitando todo lo que, digamos, lo negativo que trajo la pandemia y demás, digamos que también trajo lo positivo, ¿no? Esto de te tuviste que amigar sí o sí con la tecnología porque es parte de la vida. Es como, ya es parte de la sociedad. Entonces es como salís, estás cómodo porque te puedes comunicar más, pero saliste de una zona de confort. Y pasó, por ejemplo, muchas generaciones de entre también 40, 60, 70 casi, que por ejemplo no tocaban un celular o te lo tocaban, como digo yo, siempre se veía la imagen del abuelito con los lentes acá abajo, ¿viste? Y tocando muy despacito para no romper el celular, porque, ¿no? Y de repente capaz papás que tenían que ir a trabajar porque seguía la vida normal y los abuelos se quedaban con los chicos dando clases, ¿no? O sea, recibiendo las clases virtuales y se tuvieron como que, ¿y esto cómo se maneja, no? Y hoy en día, esa generación que, por ejemplo, tenía miedo a la tecnología, hoy en día se maneja mucho mejor, no sé si completa, pero una buena parte se maneja mejor con esto. Entonces es como salir de esta zona de confort, pero cómodos. Entiendan que también esto de romper las estructuras no tiene que ser algo incómodo en el sentido que te haga sentir mal. Esto decía Ale de cargar culpa, no hay que cargar culpa, sino que en lo que vos te vas sintiendo bien,
vas rompiendo esta estructura saturnina con ayuda de Urano y permitirles entrar a los demás planetas, por decirlo de una manera, que te ayuden a gestionar los duelos y demás. De hecho, la generación de ahora, y esto me pasa porque como voy a la escuela y leo, es como que apuntan todo a que nada se quede estático por mucho tiempo. La verdad son generaciones, por ejemplo, mi hijo se aburre rápido, por ejemplo. Tiene 4 y se aburre rápido. Mi hijo más grande también se aburren rápido. Es como que no pueden mantener la estructura mucho tiempo porque es como que se siente como que como un retraso, por una manera, como que se va estancando la energía y no va, como que se vuelve a hacer esa estructura dura, que es la que no quieren los chicos ahora. ¿Qué vas a decir, Javi? Se me fue. No, que básicamente que remontando lo que había dicho Ale en un video anterior, que a veces, por ejemplo, volviendo al tema de estudiar algo, a veces lo hacemos, no es necesario tampoco trabajar en eso, sino que te sirve por alguna experiencia de vida o para enfrentarte a tus miedos también, volviendo a Saturno, a algo que quizá la vida, tú pensabas que te iba a llevar por cierto camino, te llevó por otro camino, estudiaste algo que, por ejemplo, nada que ver a lo que pensabas, pero quizá eso te ayuda a enfrentarte a esos miedos que tenías y quizás no vas a trabajar en ello, pero te sirvió personalmente y después te puedes desarrollar en algo más o eso te abre la puerta para otras cosas. Y eso, básicamente. Bueno, sí, efectivamente, también iba a rescatar esa palabra. Nosotros con Saturno tenemos que buscar nuestra propia estructura, de eso se trata. Y obviamente que tú tienes que tener una buena estructura tú como adulto para poder tú también, una estructura que sea moldeable, ya acuérdense de que está bien en la parte cómoda, está estable, como decíamos la otra vez anterior, está bien, pero también tienes que cambiar y ahí donde uno va evolucionando está estable, cambio, inicio, evolución, cambio y así, ya esa parte de la energía que también hemos venido hablando. De que te permitas eso, ya de formarte una estructura y enseñarle a tu hijo a dejarle, como heredarle, por así decirlo, entre comillas, estructuras sanas, que ustedes también podrán haber dicho de los sanos límites. Por ejemplo, hoy en día, según lo que he estado viendo en video, que hablan, como les dije, yo veo mucho a nivel de lo que está pasando a nivel adolescente, todo esto de la pandemia provocó, por ejemplo, hay una descoordinación del ciclo del sueño, ya que también trae todo esto de que nosotros como papá tenemos que decirle a nuestros hijos, esta es tu hora de dormir, para esta hora podríamos despertarnos, a esta hora desayuna, a esta hora almuerza, darle como unos tiempos, unos ritmos que tienen que ver con las leyes universales, ritmo y tiempo, para que ellos puedan alimentarse a una adecuada hora, porque acuérdense que el cuerpo, cuando ve luz, se activa ciertas cosas ya a nivel hormonal, y esa es hora como para alimentarse, cuando está oscuro es hora de dormir. Entonces, nosotros eso tenemos que enseñarles, ese marco de poder respetar esos ciclos, de que tienen que salir digamos, al patio a respirar aire, a caminar un rato, de que tienen que sociabilizar con más niños o más, por ejemplo, ponerlos en algún grupo que sea como rico para ellos hablar, no sé, de patinaje, no sé, de lo que ustedes piensen que les puede gustar. No necesariamente algo que ustedes quieren, sino que es algo que ustedes ven, algo de arte, de teatro, de lo que sea, pero hacerlos como con un grupo, no necesariamente del colegio, porque a veces dicen, muchos papás dicen, es que en el colegio sociabiliza, pero que en el colegio está inserto en un curso, en un grupo, que puede que ninguno sea su amigo, ¿me entiendes? Que no sea que no haya como fiato entre ellos. Entonces también, y de hecho a mí me pasaba que yo rescato unos ciertos amigos nomás, pero no es que así como que tuve la amiga del colegio, no, de hecho mis amigos finalmente los obtuve en la universidad, ¿ya? Pero así también en grupos, mi grupo de Tai Chi, mi grupo así como que ese tipo de cosas, porque hay algo en común, ya hay algo en común que tiene que ver con los valores también. En el colegio te tiraron ahí, tú quedaste en ese curso y ya puede que ninguno sea como de la misma onda, ya. Por ende, los invito a que estén como en un grupo, pero sociabilizando a nivel contacto humano, ya que eso también
hace falta y es muy necesario, aunque ustedes piensen que no es necesario, sí es necesario, sobre todo en esta época, de tener contacto visual con alguien, de tener a alguien en quien contar, porque no siempre te va a contar las cosas a ti, y no te sientas culpable porque no te está contando algo a ti como adulto, como papá, porque tiene que también ver el tema de la comparación, pero a nivel de par, ¿ya? Ah, mi amigo le pasó esto y lo solucionó de esta forma. Wow, ya. Entonces a mí también me puede servir esto, ¿ya? Y ahí donde uno se va dando cuenta de cosas, como que va viendo y observando. Por eso es que nosotros tenemos que ser consecuentes, que es lo que más ellos ven. No es que digan, ah, este humano es consecuente, sino que a nivel inconsciente se están dando cuenta. Por ende, si tú estás diciéndole no mientas, pero resulta que le estás mintiendo a la vecina, y el niño lo está viendo, aunque no lo esté observando, lo está escuchando de alguna forma, o sea, es súper inconsecuente, por ende no te va a respetar, no va a ser coherente contigo, y puede que incluso a ti empiece a ser rebelde contigo porque hay ese choque. Por ende, prepara bien a tu Saturno para que tú también puedas preparar al Saturno de tu hijo y sea como amplio en eso. El permitirle los Se te fue el audio. Se te fue la bici. Bueno, mientras acomoda el audio, ¿alguien recuerda la película Matilda? De cómo el padre le enseña como que hay que castigar a los que se portan mal y Matilda ve que el padre se porta mal con el tema del trabajo, ¿qué hace? Lo castiga, tiñéndole el pelo, le pega el sombrero a la cabeza y un montón de cosas más. Así, ahí tienen ejemplo. Matilda. Sí, Sí, ahí ahí sí. sí o no. Ahí está. Sí. Ya Dijiste algo de Saturno, permitir Ahora sí, Saturno ahí desborde, está. algo así. Sí, no, eso, que era permitir los desbordes en los niños, no tampoco, por lo que decía del niño desde 1 año, es como tratar de comprenderlo, de empatizarlo y de explicarle por qué le sucedió. Por ejemplo, explicarle, votaste esto por esto, te sentiste mal por esto otro, entonces él va a entender por qué le pasó, entonces ya va a saber más o menos, y no importa que ustedes digan, no, es que con suerte me entiende, ellos entienden, ya lo que pasa es que todavía no tienen la capacidad de vocalizar, pero ellos entienden a su manera. Cuando nosotros empatizamos, ellos ven mucho, o sea, ven mucho el tema de las vibraciones, cómo uno llega, ya de esa parte de la resonancia, ellos están a muy flor de piel, su piel es súper, capta todo, ya, así que por eso es que vayan como resguardándose en eso y hablándoles y comunicándoles con el cuerpo, ¿ya? Y ser también consecuentes ustedes también a nivel corporal, ¿ya? Lo que ustedes hablan tiene que ser también que ellos puedan verlo en su cuerpo, cómo corporalizarlo, decir, no sé, no estoy enojada, y está súper así como rígida, que tampoco vale, ya así como que no estoy enojada, y así como que hasta ni la mandíbula se te mueve, también, o sea, tienen que ser consecuentes y decir, sí, estoy enojada, estoy molesta, y necesito un tiempo para esto, y no me gustó lo que hiciste, etcétera, ya, pero eso, es cuidarles la alimentación, cuidarles las horas de sueño, cuidarles la sociabilización, y cuidarles que hagan ejercicio, no necesariamente mandarlos a correr, sino que salgan a caminar, salgan a tomar sol, que los acompañen a que vayan a comprar pan, eso, ya no es necesario que hagan el ejercicio, porque hay obviamente niños que no son ligados a la parte de fuego, sino que son más tierra y necesitan otro tipo de ejercicio, o puede que sea uno a nivel de Sagitario que dicen, tiene fuego, pero Sagitario es más de explorar, de ir a caminatas, no tanto de hacer ejercicio así como un área. Por ende, vean eso, que esos son los 4 pilares, que es ejercicios, que es las horas de sueño, que son la nutrición y el dormir, ya que eso es lo importante para nosotros mantenerle, y esas son estructuras que son necesarias para nuestros hijos y no tenemos que ser permisivas en eso, y por ende nosotros también ejemplificarlo, también nosotros hacerlo nosotros mismos, tener una hora determinada de sueño y no ver películas hasta tarde, porque se va a comparar el bebé, ¿por qué tú ves películas hasta tarde? Y uno le dice comúnmente, yo soy adulta, así que tú eres el chico, sí, pero también hay que ser consecuente que nosotros a veces estamos con unas ojeras tremendas, ¿ya? Y es por algo, esas ojeras tremendas es por algo, por ende tú también encuentras tu ciclo de sueño.
a qué hora tú te puedes dormir y a qué hora tú despiertas para poder estar bien y no estar idiota, no estar pesada. Entonces también te ayuda. A ti como adulto, esto de respetar la nutrición, el ciclo de sueño y salir a caminar también es para ti. Y pueden hacerlo en conjunto, de hecho. Así como que entre los dos pueden hacer algo que puedan sumarse en eso. Esto como ayuda al tema post-pandemia, a que se forme bien el cerebro de este niño, que tiene que ver mucho con el nivel saturnino. También mucho, que creo que lo dijo Javi, no me acuerdo si lo dijo o lo dijo cuando a veces conversamos, es jugar las reglas del juego. Ellos entienden mucho de videojuegos. Una cosa, un segundo, un paréntesis por el tema de la nutrición, ¿sí? Porque hay muchos papás que tienen niños que, por ejemplo, no les come todas las variedades de cosas, o que de bebé te comen y después no. Tengan en cuenta que cada etapa del niño, ¿sí? En cuanto a lo que es la comida, tiene un proceso y por qué rechazan los alimentos, ¿sí? Ahí hay hablen con sus pediatras, capaz que pueden ir a algún terapeuta que entienda al niño, no necesariamente psicólogo, pero alguien de nutrición que entienda esta parte de los niños, porque hay un momento en el que la tasa de masa muscular del niño, si está bien, ¿sí? Si en los análisis el niño sale perfecto, o sea, que no tiene nada, entienda que es la etapa psicoemocional del niño que se está desarrollando a través del rechazo o aceptación de ciertos alimentos. Entonces, también tengan en cuenta que, y esto lo digo porque yo cometí el error muchas veces de obligar a comer, porque a mí me habían obligado a comer, hasta el punto de que en un momento, de tanto que hacía los berrinches mis dos hijos, terminaban vomitando, ¿sí? O sea, no lleguen a ese punto. O sea, yo obviamente apenas pasó, nunca más lo voy a hacer, porque es horrible. La verdad, después me lo puse a pensar en retrospectiva, haciendo terapias, hablando un montón de cosas, y me di cuenta de esto. Si bien hay que conservar la nutrición, sí, no usen los alimentos como premio y castigo. Los alimentos son alimentos. No estamos hablando de una galletita así con súper azúcar, no. Si no te comes un fideo y quieres manzana, bueno, es preferible que te comas la manzana, pero no den a premio y castigo con los alimentos. Los alimentos son alimentos y tenemos que precisamente primero procurar alimentación. Obviamente, por ejemplo, si no come la comida, se la puede calentar a la noche y en el medio, en vez de darle una galleta, se le da una fruta, ¿sí? En vez de una golosina, una fruta o algo más nutritivo. Pero no jueguen al premio y castigo con los alimentos, porque si no, el niño asocia el alimento al premio o al castigo. Y va a comer por miedo y no por gusto al alimento, que es la idea, es que empiece a experimentar el gusto al alimento y no que porque papá se enoja o mamá se enoja, ¿sí? Tiene que ser muy preciso y si no entienden, vayan a alguien que sepa de nutrición, que sepa de psicología infantil y les enseñe cómo tratar la psique emocional del niño. Porque a veces obligamos a los chicos a comer y los chicos con el rechazo a los alimentos nos están explicando algo interno que no saben explicar. Ahora sí, sigamos. Cosa tuya. Sí, eso es verdad. Yo que era la hermana mayor de la Javi, ahí por eso, pues, cómete toda la comida y vamos al McDonald's. Pobrecita. Y se comía Claro, toda bueno, la pero comida es como una comida chatarra. Digamos, la comida no, chatarra es como, se puede yo era pendeja, negociar. no cachaba nada. De hecho, ni siquiera era por la comida, era porque no la había en juego. Porque no, la Alejandra no me dejaba comer de cajitas. Sí. Era cosas así. Bueno, La parte volviendo al tema del... La comida chatarra sí, pero no, digamos, no tengan en cuenta esto de jugar, o sea, con los alimentos, digamos, nutritivos, no los usen de premio en castigo. Se puede negociar un postre, una golosina, porque no es nutritivo, ¿sí? Sí. Pero si no quiere, no sé, un fideo, pero te come una manzana porque hace calor, por ejemplo, es verano, hace calor, bueno, dale la manzana, ¿sí? Es como buscarle la vuelta, se puede. Empiecen a hacer barras de cereales orgánicas, háganlas en casa, sepan qué les ponen, busquen la vuelta, porque se puede alimentar a los peques de un modo sano. Hacer cremitas
cremita es lo que yo hago con mi hija para que se Cremita. coma de algo, échenlo todo nomás a la juguera, se mezcla, quesito rallado y listo. Pasó el zapallo, pasó la espinaca, está listo. No se ve, no se nota. Es que sí, las verduras procesenlas, o sea, hay que buscarle las vueltas para las diferentes porque a veces es por la vista. Eso lo quería aclarar la porque... consistencia, sí. Sí, ¿verdad? Y, por ejemplo, capaz que no le gusta, pero la cebolla se la trituras bien chiquitita en una empanada y capaz que te la comió. Y es lo mismo que se la des en rodajas, es exactamente lo mismo. Entonces, esto lo quería aclarar porque no mientan con la comida que quedan traumados. Me lo hicieron muchas veces. Quedamos traumados. Desconfiamos cuando somos adultos y nos damos cuenta. No. Desconfiamos. No, pero no es trauma, es porque tiene que alimentarse. Después de adulto eligen. Pero los primeros 12 años, de hecho serían más, pero los primeros 12 años el niño tiene que comer la mayor cantidad de variantes posible. Como sea. ¿Por qué? Porque tienen que... Ahora, si ya después es un niño, porque depende obviamente del razonamiento cognitivo. Es un niño que se puede, por decirlo de una manera, hablar y explicarle, mira, le pongo zanahoria, le pongo esto, y él te va a decir, no, esta verdura sí, esta verdura no. Y ahí se puede como dialogar, no negociar, pero sí dialogar, bueno, estas te gustan, bueno, estas las comes. Entonces se las cocinás de diferentes maneras para que no se aburra también, porque obviamente son niños, se aburren rápido. Pero en mi caso, por ejemplo, me ha pasado con muchas cosas que no servían y las he tenido que aprender a esconder. Porque la necesitaban, porque el organismo en los análisis se los pedía. Entonces, hay un límite entre salud y, por decirlo de una manera, entre comillas, el berrinche, entre comillas, porque berrinche hacemos a todas las edades, no importa que tengas 5, 7, 70, las haces igual. Todos tenemos berrinches, todos nos quejamos de algo. Pero digamos que hay un punto en el cual con los niños pequeños no es... Sí se puede dialogar, sí se puede llegar a un acuerdo, pero no negocian a veces ciertos nutrientes porque después, cuando van a los análisis, o mismo cuando tienen educación física o demás, no les rinde el organismo de la misma manera que si tienen todos los nutrientes. ¿Sí? Se cansan más rápido, se enferman más rápido. Es complicado ser padres tratando de llevar un equilibrio emocional, porque a veces los chicos cuando te toman el tiempo, precisamente otra versión de eso, los chicos te toman el tiempo, te arman la estructura para negociarte, y ahí es donde uno empieza el tironeo entre te pongo el límite y me pone el límite. Pero eso lo quería, más que nada porque, para que vean que yo también he cometido errores y el obligar a un niño a comer es uno de los más graves que hay, porque al final después termina asociando el alimento a un trauma. Y capaz que el adulto después no come, o te come 6 cosas, las mismas 6 cosas que te comía a los 3, los come a los 18, y no es lo mismo. Ya el cuerpo requiere otras cosas, es como se necesita más variedad. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Y si no saben, siempre vayan a un pediatra, vayan a un nutriólogo infantil y que les vaya enseñando cómo llevar adelante los alimentos de los peques. Ok, sí, pero ¿algo más que agregar? Porque no... Sí. No les mientan, no le digan que tal cosa es tal cosa, porque a mí me pasó, más allá de la joda, con empanadas, no sé distinguir empanada de pollo, pescado y de soja, porque para mí chiquita me decían todo el tiempo que era de pescado y me quedó pescado en el sabor, en el gusto, o sea, prueba de algo y es pescado para mí, y no es. O sea, cuidado con esa cosa. Sí, yo y te también hago de pasar el no suplemento de soja por carne. Que comen lo que hay. Pero sí, a veces sí aviso que sí es de soja. Soy buena. Sí. A veces sí, a veces no, depende del día. Sí, depende de cuando haya negociado en la semana. Bueno, ahí vamos. Sí, pero hay que tener en cuenta esto, sí, es también. difícil. Sí. Es discernir también ustedes como papás, como adultos, también el tema de que no, de que si tu hermana alimenta de determinada forma a sus hijas y tú lo estás haciendo de otra forma, es tema también del cuerpo de tu hija, de cómo se mueve, si no se mueve, cómo la puedes alimentar, qué le gusta, no le gusta, también
no pequen ustedes también en compararse, porque tu hija es distinta a los demás, entonces por ende no se fijen también que el vecino come tal cosa y tú no lo comes, no, porque es otra contextura, otras formas, es otra carta astral y el tema, por ejemplo, a nivel taurino, dónde está, etcétera. Entonces, vean dónde está eso como para ustedes poder alimentar a su hijo de acuerdo a su estructura de la carta astral también, cómo lo pueden favorecer, ya con cositas ricas, con condimentos, a veces son mucho de condimentos, etcétera. O a veces, como decía yo, por la vista, entre todo por la vista, porque quizás más libra y quiere más armonía, más colores, o caritas felices, o qué sé yo, o estar compartiendo en la mesa. Ustedes vean también cómo alimentarse, porque a veces los niños se alimentan y no se dan cuenta cuando están pasándolo bien en el momento, ¿ya? Así que también ustedes vayan viendo ahí por las pautas. Y hay algo súper importante, bueno, lo que iba a decir también que, como el tema de los niños que juegan videojuegos, el tema de Saturno es las reglas del juego, ¿ya? Ustedes también pueden llegar a ellos, decirle, mira, en tal juego que tú juegas, bla, 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 hay reglas, hay normas, hay esto. Por ende, en esta casa hay estas reglas, estas normas, esto tanto. Entonces, tú tienes que saber jugar aquí tu rol para que puedas tú moverte bien y facilidad y vas obteniendo logros, por así decirlo, ¿ya? Entonces, llegar a ellos con su mismo idioma, para que puedan entender, es como después cuando ya salgan a la vida, ya no están como asustados, sino que ya tienen como un algo para poder avanzar, ¿ya? Porque ahora las crisis de adolescentes están generadas porque somos adultos mal gestionados con nuestras emociones. Ya nosotros hemos generado las crisis de adolescentes finalmente, porque no los hemos afiatado, no los hemos afirmado como es necesario. Acuérdense que los adolescentes están siempre en búsqueda de desafíos, ya su cerebro es porque está buscando desafíos y por ende quieren llevar a la contra cosa y quieren romper los límites, ya tienen que, mira, si ustedes ya sabiendo eso, de que el cerebro de un adolescente quiere ir más allá, romper estructura y enfrentar desafíos, ustedes mismos pónganles desafíos para que también ellos puedan, por ejemplo, quedarse en la tarde solo, quizás afrontar alguna responsabilidad que ellos sea un desafío para ellos, pero paulatinamente, pausadamente, no de una, no son chiquititos y ya lo saltaste, lo mandaste, no sé, para Viña, o sea, Viña, a otra ciudad, yo digo Viña porque estoy aquí, a otra ciudad, micro, y no tenía idea, y no, pues tú tienes que acompañarlo, a la próxima podrías hacerlo tú solo, no sé, pues por eso, como que los desafíos les llaman mucho la atención. También, como es el tema del buscarse a sí mismo en la época adolescente, ustedes háblenle mucho de con qué conectan, o sea, preguntarle o nosotros observar con qué están conectando para que puedan captar dónde encontrarse, que está bien de repente que a ellos les guste una cosa y otra después, ya que es normal, no lo estigmaticen, que de hecho la diversidad en un adolescente es mucho mejor a nivel cerebral que focalizarse en algo. Por ejemplo, cuando se ponen muy obsesivos con algo determinado, es porque su cerebro ya dejó de diversificar. Y justamente en la época de adolescéntica, digamos, tienen que ellos diversificar, probar distintas cosas. Cuando se obsesionan con algo, ahí es donde hay algo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se obsesionó con este tipo de música y no sale de ahí y todo hablando del tema y repitiendo lo mismo, como que no salen de ahí, siendo que tienen que, como adolescentes, tienen que diversificar, por ende no los castigan de que digan que se metieron a voleibol y ahora están en básquetbol y ahora quieren ir a probar una banda musical, ¿me entienden? No, la diversidad es la que te fomenta la búsqueda de ti mismo para poder encontrarte, ¿ya? Y cuando ustedes lo ven muy fijo en algo, invítenlo a que esa fijeza se vaya como disipando, invitarlos a otra parte, ¿ya? Ustedes mismos si están el adolescente fijándose mucho en algo, de no salir quizá, de estar enfocado en algo, no quiere sociabilizar, algo está pasando ahí, ya vean qué está pasando, o puede que encontró a su grupo, pero es de, no sé, de otro país, ver cómo pueden hacerlo de otra forma, invitarlos también
a ustedes a invitar a su grupo, a sus casas, ya mientras estén en su casa, en su hogar, se van a sentir mejor y aparte van a evitar que estén afuera en la calle y estén en contacto con drogas, con alcohol, con qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, al estar, hacerle a ustedes que su hogar sea como un lugar de recibir sus grupos, sus amigos, ¿ya? No sean tan cuadrados y decir, no, aquí yo no recibo a nadie, o que tu amigo, ¿cachai? No, pues ustedes observen a sus amigos, porque pueden que la apariencia de su amigo no sea distinta a la que es. Ya, por ende, también invítenlo a eso, no tirarlos para afuera a la calle, de allá, júntate con otra persona, sino que invitarlos a su lugar, su nicho, su nido, para que se sientan también cómodos. Son puras cosas que nosotros como adultos podemos hacer y que tiene que ver todo para formar su ser y configurarse su sí mismo con contención y ayuda nuestra, no así como los pajaritos solitos. Claro. Bueno, ni siquiera, porque acuérdense que los pájaros también, las aves dejan a su cría cuando ya emprendió vuelo. O sea, el león deja a su cría lista cuando ya aprendió a cazar, lo mismo nosotros. Claro, de hecho hay varios chicos, adolescentes, que son asociales, no antisocial, asocial, es decir, que no les gustan ser sociables, pero también como dentro de esa estructura son extrovertidos dentro de su propio grupo social. Entonces como que están, no sé, se conocen en persona, pero se la pasan hablando por WhatsApp, Telegram, Facebook, lo que sea, y están en contacto todo el tiempo. O por ahí es como que siempre se juntan y está bien. Porque como describía Ale, sí, yo fui de esos. Y con este tema como, por ahí tienen amigos internacionales, Ali. Y bueno, este año sí los puede conocer. Porque bueno, es todo un viaje conocer amigos internacionales. Pero son cosas que se van dando, hay oportunidades. Y es como que está el nuevo peligro de no hables con desconocidos. Bueno, no hables con desconocidos en internet. Pero es como da esa compañía de que o explicarles que si te piden tal cosa o si la comunicación se pone turbia, de que le dé el aviso paterno y que no se sientan como que como que le van a cortar internet o todo eso, porque en realidad no tiene la culpa, porque ellos están explorando, están conociendo, están charlando, no saben lo que puede haber en el otro lado. Entonces, la figura paternal tendría que estar como ahí al lado y explicarle tal y tal cosa. Y en cuanto al tema de por ahí que si salen a la calle y para evitar que estén en tanto contacto con drogas, eso sí te lo voy a pelear, pero no en este video porque si no se va a hacer muy largo y ya hay un par de preguntas. Bien. Teniendo en cuenta esto, sí preguntan si Saturno es el maestro del karma. En mi caso, por lo que yo conozco y como yo lo vengo trabajando, o sea, desde acá, para mí es primero Plutón y Urano van juntos, después viene Saturno, final Neptuno y después Júpiter que se expande, ¿no? Como que el que termina de empujar todo para afuera. Desde tu punto de vista, Ale, ¿qué sería Saturno? ¿Es el maestro del karma o es el maestro del dharma? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos, porque el Saturno, para mí Saturno es el que sostiene la realidad en la que vivimos, el que nos permite bajar eso neptuniano, eso universal, y darle forma acá con ciertas pautas, y con el ritmo y tiempo y espacio que nosotros tenemos acá, que es lo que tenemos corporalmente, de hecho, ¿ya? Eso es Saturno para mí, el que tiene la capacidad de sostenernos acá, de no desarmarnos. Tenemos el esqueleto, ¿me entienden? Entonces, como que eso nos permite la sostenibilidad aquí en la realidad, ¿ya? Eso es lo que nos permite Saturno, de hecho tiene que ver con los anillos. Para mí eso es gracias a Saturno, es que yo todo lo que pueda lo puedo bajar y lo puedo planificar. Y acuérdense que Saturno no está solo, ya siempre vean, porque comúnmente dicen Saturno es el malo, que si está donde está es terrible, y resulta que no, porque Saturno tiene que, acuérdense, siempre
sumarle la parte valórica de los recursos internos que tiene Venus, la parte de cómo poder sociabilizarlo, vincularte con Mercurio, la parte de los cambios que tiene que ayudar. Urano en este cambio ayuda a Saturno a los cambios y Saturno ayuda a Urano a también estabilizarse y vivir un poquito de tiempo estable. Entonces, todos se ayudan aquí y Saturno no está solo, ¿ya? No vean a Saturno como solo porque Saturno es como con todo el conjunto. Es como está en el grupo de amigos, no es el frío. Sí. Claro. Y la otra pregunta es, ¿qué hay que trabajar con Saturno en Aries? Muy por arriba porque tendríamos que hacer, digamos, cada signo y eso sería un video particular para cada signo, ¿no? Entonces es como... Lo que pasa es que Saturno en Aries... Muy por arriba, Saturno en Aries. Sí, Saturno en Aries, acuérdense que es tema de acción, movimiento, de hacer cosas, como que siempre tiene que hacer algo, siempre tiene que estar en movimiento, emprender algo, por ende tienes que comprender si eso a ti te gusta, si eso está visible en ti como para hacerlo, y seguirlo o romper finalmente esa estructura ariana y irte al integrar a la parte libriana para poder salirte de ahí, de ese mandato, o también tiene que ver con la sobrevivencia, ojo, porque Aries también tiene que ver con tantas cosas, con la sobrevivencia de yo ser el vivir aquí en esta familia, me siento incómoda en esta familia, me siento raro, también tiene que ver con eso, con la lucha, con la individualización, quizás te hacen ver como que eres egoísta y no eres egoísta, sino que tú siempre estás como incluyéndolo. No sé, pues todas esas cosas así que de hecho la misma Javi lo puede hablar porque ella tiene Saturno en Aries, así que puede ejemplificar porque ella tiene superada esa parte. Puede de hecho mejor dar mejores, bueno, encima lo tiene, como dijo, lo tiene hasta en casa 5, en Leo. Es que es muy diverso porque, por ejemplo, mi ejemplo me baso en mi experiencia y en mi casa, en mi aspecto, pero básicamente yo más que invitaría a indagar sobre la casa y a preguntarte como qué miedo, qué cosas de tu infancia quizás traes de ahí para enfrentarla o de repente quizás explorar esa área donde está Saturno, exploren la fonda, vayan viendo qué les sirve, qué no, aunque hayan miedo, aunque quizás no voy a ser capaz, no, que le den y ahí vayan sacando la experiencia. Sí, porque también tiene que ver con la libertad. Si alguien que te está restringiendo la libertad y tú quieres más libertad, si alguien te está ocupando el espacio y tú no te atreves a decir no, son esas cosas básicas que necesitas tú, po. Entonces, por ende, indagar cuál de todas las palabras claves, porque acuérdense que Aries tiene palabras claves, Saturno tiene palabras claves, únelas, ya, interpreta qué es lo que te resuena y di, sí tiene que ver con la libertad, o sí tiene que ver con el espacio, o sí tiene que ver con que yo siempre tengo que ir primero, ante todo, como romper patrones. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sentirme así? No, quiero estar de otra forma, no sé, pues vayan indagando en eso, vayan sumando esas cosas y vayan uniendo y qué les hace sentido para trascenderlo, y acuérdense de integrar el signo del frente, ¿ya? De ver qué es lo que está haciéndote frente, acuérdense el espejo del otro. Comúnmente Saturno tiene que ver con, dicen que son los límites por el tema también de la parte paterna, ya que porque te da como estructura, te da limitaciones, pero no es tanto, no se fijen que sea paterno, materno, que sea mi mamá o mi papá, porque a veces puede ser hasta el abuelo, que los papás y la mamá sean súper light, súper lana, súper hippie, y resulta que es la abuela o el abuelo el que implantó la estructura de la alimentación, de los ciclos, de tú no sales, etcétera. Por ende, también no se fijen en qué lado es, porque lo mismo también la luna, para mí la luna no es tanto mi mamá, sino que también es un poquito mi papá. Entonces, vean también eso para que no se sienten y digan, tiene que ver con mi mamá, tengo a luna Saturno, tiene que ver con mi mamá. Y no, pues a veces no es tu mamá, entonces como que te lleva para otro lado y nunca encontráis la respuesta. Ábrete a decir, puede que no sea mi mamá, puede que sea mi abuela, no sé por qué váyanse con ese tincómetro, con eso de que algo me dice que es esto por acá. Y puede que sea tu mamá en algún lado, pero puede que también sea tú. Por eso pregúntense, ¿ya? ¿Qué les resuena? Y por eso les invito también a hacerse el árbol genealógico para que también vean qué es lo que están repitiendo del otro. Fíjense bien
que, por ejemplo, yo tengo a Saturno en casa 4, que tiene que ver con la parte canceriana, y resulta que se repite mucho el signo cáncer a nivel familiar. Mi abuelo, mi hermana, mi mamá, otra abuela más, mi bisabuela, dijo, ¿por qué? Y justamente cuando ya uní el hilo conductor de los patrones, dije, era eso. Eso tenía que ver con mi Saturno, que estaba en esa posición, ya, de que yo me sentía culpable por ciertas cosas, y por ahí vi el hilo. Dije, guau, tiene que ver con eso. Y pum, como que se te ilumina algo. Entonces, por ende, vayan viendo ese tipo de cosas o haciendo meditaciones y no se dejen llevar tanto por la parte mental. Ay, sí, no, tiene que ser así. Sino que si te llega una idea de algo, ¿por qué me llegó esa idea? Y búscala por ahí. Ya, aunque sea como algo nada que ver. Ya, por ahí va también para poder integrar a la parte de las estructuras saturninas que nosotros tenemos. Acuérdense que ustedes tienen que formarse. Bien, la otra pregunta dice, ¿cómo explicar las vidas pasadas a los adolescentes? La realidad es que los adolescentes vienen con las vidas pasadas incorporadas. Ellos ya las traen integradas. Estamos hablando Sí, también lo de tengo. Sí. 27 para abajo, ya las traen integradas. No hay que explicárselas, sino hay que de a poco guiarlos para que ellos mismos las exploren por su cuenta. Saturno tiene que ver con las vidas pasadas. No es solo Saturno, vamos de vuelta. Son los 4 grandes planetas. 5, de hecho, contando Júpiter. Pero Júpiter es como más el que te hace de lupa. Digamos, cuando ya querés ir como más profundo, te expande junto con Plutón y como que te va de lupa. Entonces, sí. Porque esto engloba lo mismo. Cuando uno le explica a los adolescentes y los niños ya traen las vidas pasadas incorporadas. Ellos son los que nos vienen a enseñar a nosotros, a los, como digo, hijos rotos, cómo sanar emocionalmente nuestros traumas para que ellos no se hagan cargo. Porque de hecho no se hacen cargo de nosotros. Y te das cuenta enseguida porque no tienen ni la misma estructura mental que nosotros, no les importa quedarse toda su vida al lado nuestro, tienen planes de viajar, de mover, de estudiarse, de estudiar para afuera también, estudiarse y estudiar para afuera, de salir, de explorar. Entonces es como, no sé, son generaciones que no están pensando en tener familia, por lo menos en corto plazo. Entonces son generaciones que están ya enfocadas en otra cosa. ¿Sí? Ya están en otra generación. Entonces nos vienen a enseñar a nosotros a que tenemos que aflojar los mandatos familiares antiguos de ese Saturno rígido mal gestionado. ¿Sí? Venimos a un Saturno más flexible, pero que igual nos mantiene en un marco de contexto, porque socialmente el humano necesita un contexto, ¿sí? Para poder, digamos, para mantener un equilibrio mental saludable, por decirlo de una manera. Entonces necesita ese contexto. Pero ya no hay que explicarle las vidas pasadas, sino ver de a poco, ir hablando, conversando, obviamente, dependiendo de la edad, con las palabras que tenga, dependiendo de la edad, el rango etario de la criatura, cómo es que ellos ya lo traen incorporado. No vos explicárselo, sino que ellos te lo van a explicar a vos. Porque ellos ya lo traen incorporado. Me pasa con mi hijo mayor ya se ha soñado afuera, sabe salir, entra, sale del cuerpo, es como... Pero lo toma como un está más enfocado a aprender tecnología que en todas, porque para él es como sale, va, viene, reconoce, por ejemplo, la arqueología, vuelve. Listo, se termina el asunto. Va y viene solo. Y el más chiquitito aparece por todos lados solo. Se manifiesta directamente. No es que él se va a dormir, se manifiesta. Me ha pasado de mucha gente que lo ha soñado y tipo es como, pero nunca se movió de casa. Y en realidad es que su energía es expansiva. Es así. Son las generaciones nuevas. Los que estamos aprendiendo somos los grandes, no los chicos. Los chicos están aprendiendo la estructura para ver qué sirve y qué no, y a futuro cambiarla a las generaciones más chiquitas. O sea, es decir, poner 28 para abajo, 27 para abajo, hasta los 15 están generando nuevas opciones, aprendiendo las viejas porque se necesitan para tener una base, generando eso para enseñarle a los más chiquitos un futuro diferente, que es el futuro que vienen a construir esos chiquitines. Bien, tenemos 1:33 de transmisión, 55 segundos. Ojo que hay niños que son semilla estelar, acuérdate, hay niños que son semilla estelar, que primera vez que están acá también, así que no necesariamente vienen con algo detrás, sino que vienen con todo nuevo, con todo actualizado, y por ende hay que dejarles también esa libertad para que comprendan eso.
que se sienten nuevos, es como que se sienten que por primera vez que están acá, de hecho te lo dicen, me siento como que estoy renovado, ¿me entienden? Te lo dicen de una forma. Y ustedes pueden indagar también por ahí, de porque hecho, algo les trae eso. De hecho, hay tres generaciones, o sea, 3 tipos de seres. Si lo vamos a hablar ya desde el lado que enfocamos en Cristo, las oleadas. hay 3 tipos de seres que están nuevos. Son los arcángeles arcoíris, son todos arcángeles, ninguno tiene menos de arcángel, son todos arcángeles arcoíris para arriba. Los dragones prismáticos, que son los dragones multicolor, que son como blanquitos, como iridiscentes, los dragones multicolor, y las semillas estelares, ¿sí? Que son los que vienen sin el karma, para los que entienden ya todo esto, sin el karma de la guerra de Orión, porque se está subsanando ahora. ¿Sí? Ya vienen limpios, esa guerra no existe para ellos, nunca existió, nunca pasó. Entonces son 3 generaciones nuevas, completamente nuevas, que nunca encarnaron, nunca materializaron, no saben lo que es manifestarse acá, entonces están aprendiendo de nosotros, y depende de las generaciones de 15 años para arriba, algunos intermedios, ¿sí? Porque hay algunos intermedios que también son nuevos, que están aprendiendo lo que es estar encarnados. Nunca estuvieron, entonces es normal que se desborden en emociones, que haya alimentos que al principio los rechacen y después no los quieran, después los quieran, que no te toleren, por ejemplo, la alimentación, incluso siendo peques, la alimentación carnívora, ¿sí? Generaciones nuevas, que no es que esté, ¿sí? Se entiende que uno viene con un chip, por decirlo así, de inculcarse, por ejemplo, tu plato tenía que ser proteína, verdura y ¿cómo es? El carbohidrato, ¿no? Y hay niños que ven el animalito ahí y se dan cuenta que es un animal. O sea, tengan en cuenta que hay generaciones diferentes y que nosotros tenemos que adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros. Yo creo que es bastante claro, creo que después podemos hacer un video más light, de última si querés estar explicando un poquito más esto, capaz el viernes vamos a hacer una liviana con preguntas más libres de los signos, ¿no? Los miércoles estamos dedicando a astrología ahora. Lo que tú decías también, sí, de Plutón, también por Plutón, que lo tienen como muy también como que es terrible, y resulta que no es terrible porque de hecho cuando se junta con Saturno, vean por ejemplo esos edificios que los explotan, los desarman, no sé cómo se dice técnicamente, pero cuando un edificio cae, lo explotan, y ahí es Plutón y Saturno sumado. Es como con una base, una estructura, todo, y desarma, sin afectar a otros. Sin afectar a otros. No, pero en este caso fue lo planifica. O sea, la mente de la gente. De hecho, pero el viernes se festeja la noche de San Juan, que bueno, es un buen momento como para tipo, vayan y purren y dejen ir las cosas viejas y ábrense a cosas nuevas. Y justo Saturno rige los sábados y Plutón, bueno, Azrael también los sábados. Y el sábado es como el nuevo nacimiento de Juan Bautista. Entonces como que viene con una simbología, también una numerología, porque el viernes es 666, o sea, es la frecuencia, que está buena, que la gente pueda por ahí aprovechar esa energía y ayudarse a sí mismo. Rompan los límites, déjenlos ir, agradezcan y ábrense los nuevos. Y exploren mucho, indaguen. Igual, para que sepan, el viernes, precisamente como es previo a Noche de San Juan, a mí se me había pasado, vamos a hacer un video, aunque sea cortito, chiquitito, para que lo tengan como bueno, porque acá viene mi signo, punta de flecha, para que puedan ir rompiendo. Sí, vamos a hacer una ruptura de estructuras, vamos a hacer con meditación, con palabras, con nuestras charlas comunes, como hacemos siempre, pero que los planetas grandes, como digo yo, los hermanos mayores, esos son los hermanos mayores los que están después del cinturón de asteroides, nos están apoyando de alguna manera, ¿sí? Aunque parecen terribles porque nunca nos enseñaron a no trabajarlo, sino entender sus energías, son estructuras muy buenas que ayudan a los planetas personales, ¿no? Que son los que están del otro lado del anillo de asteroides,
y nos permiten ser quien somos realmente, ¿sí? Sin tantos tapujos, sin tantas cosas. Es más, en la astrología moderna se están incorporando muchas lunas de los planetas aledaños, ¿sí? Se está incorporando Phobos y Deimos, Ceres, Hera, o sea, se están incorporando los diferentes dioses que habían quedado fuera, pero que tienen una energía muy estable en algún punto al punto de trascender la carta astral. Que, como siempre digo, la carta astral, la carta natal, es solamente una guía, es como un mapa de quiénes somos, de qué vinimos a hacer, y al final nosotros somos los que tenemos que conectar los hilos o los caminos para llegar a nosotros mismos, porque al fin de cuentas es eso, es llegar a uno mismo y de ahí, bueno, después si quieren conexión con la fuente o la deidad que les complazca. Bien, niñas, nada, si tienen ganas, bueno, como saben, va a estar el video, vamos a hacerlo a la mañana. Y estamos hablando, estamos viendo preguntas por fuera del video de Saturno, saben que, o de los videos astrológicos particularmente, saben que los viernes y los sábados se pueden hacer algún video extra en la semana. Bueno, las voy liberando, 1:40. Ya. Muy buen video. Chao. Gracias por estar, gracias a todos, gracias Ale, chicas. Y nos estamos viendo. Vamos cerrando hasta que me dé el ok. Bye.